La noche en que Sarah Matthews fue expulsada de la casa de sus suegros, la lluvia caía sin piedad del cielo. Embarazada de 8 meses y sola, no tenía a dónde ir salvo a la granja abandonada de su abuelo, a las afueras de la ciudad. El viejo lugar llevaba 15 años olvidado, una reliquia de la historia familiar que apenas recordaba. Con manos temblorosas, encontró la llave de repuesto debajo de la piedra cubierta de musgo, justo donde él siempre la guardaba. El aire mohoso la recibió cuando entró. El haz de luz de su linterna bailaba sobre los muebles cubiertos de polvo y las fotografías amarillentas. En el ático, detrás de un panel falso de la pared, Sarah descubrió un viejo cofre de madera. ¿Qué tesoros se escondían en su interior que cambiarían no solo su vida, sino también el legado de su familia para siempre? La fotografía de boda rota yacía en el salpicadero del viejo sedán de Sarah, un doloroso recuerdo de días más felices. Se quedó inmóvil, con la lluvia golpeando el techo, viendo cómo la mansión de los Matthews se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. 6 meses antes, lo tenía todo: un marido cariñoso, una casa preciosa y un bebé en camino. Ahora, embarazada de 8 meses, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y lo que había conseguido meter en su maleta. Michael había sido el hijo predilecto de la familia Matthews, heredero de su imperio inmobiliario. El día de su boda había sido un evento fastuoso que había aparecido en las páginas de sociedad locales. La fusión de la riqueza tradicional con la nueva belleza. Así lo habían llamado. Los orígenes humildes de Sarah siempre habían sido un motivo de discordia con sus suegros, pero a Michael le encantaba eso de ella. Se acostumbrarán, solía decirle, besándole la frente. Solo dales tiempo. Pero el tiempo se acabó hace 3 meses, en una noche lluviosa muy parecida a esta. El policía en la puerta, con el sombrero en la mano. Las palabras que destrozaron su mundo. Accidente de un solo vehículo, murió en el impacto, sin sufrimiento. Eleanor Matthews se había derrumbado en los brazos de su marido. Richard Matthews había mirado a Sarah con ojos vacíos. Nadie la había consolado. El funeral pasó como una nebulosa, al igual que las semanas siguientes, semanas de comidas silenciosas y miradas acusadoras. Sarah había oído a Eleanor una noche, con la voz pastosa por el whisky y el dolor. Si no hubiera ido corriendo a casa con ella, todavía estaría vivo. Esta noche había sido el punto de ruptura. Richard la había llamado a un estudio, clínico y frío. Sarah, es hora de que discutamos asuntos prácticos. Michael no dejó testamento, lo que significa que su patrimonio nos corresponde a nosotros, pero se proveerá al bebé. Por supuesto, no somos monstruos. Su tono sugería lo contrario, una asignación mensual supeditada a ciertos acuerdos. Esos acuerdos incluían que Sarah renunciara a las decisiones de custodia a favor de la familia Matthews y se mudara a un pequeño apartamento de su propiedad. Para supervisarlo, lo había llamado Richard. Cuando Sarah se negó, la fachada de cortesía se derrumbó. Eleanor gritó sobre las oportunistas sin importancia y que habían atrapado a nuestro hijo. Llamaron a seguridad. Sarah fue escoltada bajo la lluvia, agarrando su maleta preparada apresuradamente, y le tiraron las llaves como si fueran sobras a un perro. Ahora, sin ningún otro lugar al que acudir, Sarah se encontró conduciendo hacia el único otro lugar al que había llamado hogar, la granja de su abuelo, Arthur Grant, a las afueras de la ciudad. Había fallecido hacía 5 años y la propiedad había permanecido vacía desde entonces. Sarah no había vuelto desde su funeral. Las complicaciones familiares la habían mantenido alejada, complicaciones que su abuelo habría entendido. La pequeña herencia que le había dejado le había ayudado a financiar sus estudios universitarios, pero la casa en sí estaba envuelta en asuntos legales que ella nunca había entendido del todo. James Parker, el abogado de su abuelo, había mencionado algo sobre condiciones y plazos, pero Sarah tenía 19 años y no le interesaba el derecho inmobiliario. Mientras Sarah conducía por el campo, su bebé daba fuertes patadas. «Lo sé, pequeño», susurró, colocando una mano sobre su hinchado vientre. «Yo tampoco sé qué vamos a hacer». La vieja carretera rural apenas se veía a través del aguacero. La memoria la guiaba más que la vista, pasando por la antigua granja del molinero, justo al lado del roble alcanzado por un rayo, por la sinuosa carretera que parecía no llevar a ninguna parte hasta que, de repente, allí estaba la granja victoriana de su abuelo, recortada contra el cielo tormentoso, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras. El porche delantero se había hundido ligeramente por un lado.
El jardín, que antes era tan alegre, se había vuelto salvaje y había invadido el patio delantero, pero el arce donde su abuelo había colgado un columpio seguía en pie, resistente a los elementos. Sara aparcó y se quedó sentada un buen rato, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. El bebé volvió a dar una patada, esta vez con más fuerza. Por ahora, esto es todo, le dijo a su hijo nonato, el único lugar que nos queda. Con una mano apoyada en la espalda, Sara se dirigió al porche. Su pequeña maleta golpeaba contra su pierna. La llave de repuesto, si su abuelo no había cambiado sus hábitos, estaría debajo de la gran roca de río junto al gnomo del jardín. Sus dedos la encontraron exactamente donde siempre había estado, fría y esperando, como si la hubiera estado esperando todos estos años. La puerta se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad y el olor a humedad del abandono. Sara entró en las sombras de su pasado y se dirigió hacia el futuro incierto que le esperaba. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre los desgastados suelos de madera de la granja. Sara había pasado una noche incómoda en el viejo sofá del salón, con su cuerpo embarazado protestando contra los cojines abultados. Ahora, con la luz del día iluminando la casa, comenzó a explorar como es debido el refugio de su infancia durante los veranos. El familiar aroma a cedro y libros viejos le trajo recuerdos. Su abuelo de pie junto a la estufa preparando sus famosas tortitas de arándanos. El sonido de su profunda risa mientras le enseñaba a jugar al ajedrez junto a la chimenea. Sus pacientes manos guiándolas de ella mientras reparaban juntos una vieja radio. Era ingeniero, murmuró Sara a su hijo nonato, pasando los dedos por los lomos de los libros técnicos que se alineaban en las estanterías del estudio. Un genio autodidacta, solía decir. En la cocina, todo permanecía inquietantemente intacto, los platos aún en el escurridor, una taza de café en la encimera, como si Arthur simplemente hubiera salido un momento en lugar de haber fallecido hacía 5 años. Sara abrió los armarios y encontró latas caducadas, el frigorífico vacío y desenchufado. Arriba, entró con cautela en el dormitorio de su abuelo, sintiéndose como una intrusa, a pesar de ser su única pariente viva. La cama estaba perfectamente hecha, con una colcha de retazos que su abuela había cosido hacía décadas. En la mesita de noche estaba su reloj de bolsillo, una preciosa pieza antigua con intrincados grabados. Sara lo cogió con delicadeza. El reloj se había detenido a las... Según el certificado de defunción, su abuelo había fallecido a las 7:40 de la mañana. Un ataque al corazón mientras cuidaba su jardín. 2 minutos de vida sin explicar, congelados para siempre en la esfera del reloj. Le encantaba esta vieja cosa, le dijo a su bebé, frotando con el pulgar su superficie deslustrada. Solía decir que el tiempo era el único rompecabezas que no podía resolver. Un fuerte golpe en la puerta principal la sobresaltó. Sara bajó las escaleras con cuidado, con una mano en el vientre y la otra agarrada a la barandilla. A través de la mirilla, vio a una anciana con una cazuela en la mano. «Hola», dijo Sara a través de la puerta. «Sarah Grant. ¿Eres tú, niña?» La voz de la mujer era áspera, pero amable. «Soy Evelyn Wilson, la vecina de al lado». Sara abrió la puerta y se encontró con la señora Wilson, que ya tenía más de 80 años, pero aún se mantenía erguida, con su cabello plateado recogido en un moño pulcro. Sara la reconoció al instante. «Señora Wilson». No la veía desde el funeral de su abuelo. La mujer terminó la frase y entró sin esperar a que la invitaran. «Demasiado tiempo. He traído pollo guisado. Parece que necesitas comer». En la cocina, la señora Wilson recalentó la comida con eficiencia, mientras Sara le explicaba su situación, en versión resumida, omitiendo los detalles más duros de su desahucio. «Anoche vi luces», dijo la señora Wilson, colocando una generosa ración delante de Sara. «He estado vigilando la casa todos estos años. Arthur me lo pidió». Sara hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Te lo pidió específicamente?» La señora Wilson asintió. «Algún día quizá vuelvas», dijo, para asegurarse de que todo siguiera igual. «¿Qué significa eso?» La anciana se encogió de hombros. «Tu abuelo era un hombre reservado, brillante pero reservado». Echó un vistazo a la cocina. La gente del pueblo tenía sus teorías. ¿Teorías sobre qué? ¿Sobre dónde estuvo esos 3 años? En los años 70. Sara frunció el ceño. ¿Qué? ¿3 años? ¿No lo sabías? La señora Wilson se mostró sorprendida.
Tu abuelo desapareció durante 3 años. Dijo que estaban en una expedición de investigación. Cuando regresó, era diferente. Construyó este lugar, montó su taller y nunca habló de dónde había estado. La mente de Sarah daba vueltas. Nunca había oído esta historia en todos los veranos de su infancia. Hay algo más. La señora Wilson continuó, bajando la voz. Han venido unos hombres, trajeados, mirando la propiedad desde la carretera. Nunca se han acercado, pero hacen fotos. Nunca me lo han dicho. La señorita Wilson se quedó recogiendo los platos vacíos. Pero Arthur dijo, si alguna vez vuelves, te diría que contactaras con James Parker inmediatamente. Sigue ejerciendo como abogado en la ciudad. Tiene unos papeles para ti. Después de que la señora Wilson se marchara, prometiendo volver con la compra, Sarah recorrió la casa con nuevos ojos. ¿Qué secretos había guardado su amable abuelo? ¿Qué había sucedido durante esos 3 años perdidos? En el armario del vestíbulo, detrás de los abrigos de invierno, que llevaban años sin tocarse, encontró una puerta que nunca había visto de niña. Estaba cerrada con llave. Otra en la despensa, oculta detrás de las estanterías, también cerrada con llave. El abuelo que creía conocer comenzó a desvanecerse, sustituido por un extraño con un secreto. Mientras subía las escaleras para continuar su exploración, el reloj de bolsillo pesaba en su mano. El tiempo se detuvo, historias sin contar, misterios esperando ser descubiertos. El cofre de madera estaba en el centro del suelo del ático, con sus ornamentadas tallas iluminadas por el haz de luz de la linterna de Sarah. Después de una noche inquieta reflexionando sobre las revelaciones de la señora Wilson, había vuelto para examinar su descubrimiento más a fondo. El cofre no se parecía a nada que hubiera visto antes. Medía aproximadamente 2 pies de largo. Estaba hecho de madera oscura y pulida, con intrincados patrones geométricos que parecían cambiar con la luz danzante. ¿Qué escondías, abuelo?, susurró Sarah, pasando los dedos por la superficie lisa. El mecanismo de la cerradura era igualmente inusual. No era una cerradura con llave, sino una serie de anillos metálicos concéntricos con símbolos grabados alrededor de su circunferencia. Sarah intentó girarlos, pero permanecían firmemente fijos. No era una cerradura normal. Parecía hecha a medida, tal vez por las propias manos de su abuelo. Sarah se sentó sobre los talones, haciendo una mueca de dolor cuando su bebé cambió de posición. Tu bisabuelo era un hombre bastante misterioso, dijo, frotándose el vientre. A ver si podemos resolver su enigma. Examinó los símbolos más de cerca. Son números, pero no siguen ningún patrón discernible. Sarah probó con fechas de cumpleaños y aniversarios. Nada funcionó. El cofre permanecía obstinadamente cerrado. Cuando la luz de la tarde se desvaneció, Sarah bajó a regañadientes del ático. En el estudio de su abuelo, comenzó a buscar metódicamente entre sus libros, en busca de pistas o notas ocultas. En la tercera estantería, escondido entre manuales de ingeniería, encontró una copia gastada de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, la novela favorita de su abuelo, la que le leía cada verano. Al abrirlo, Sarah descubrió que los márgenes estaban llenos de la pulcra letra de su abuelo. Cifras, ecuaciones y notas crípticas cubrían casi todas las páginas. En la contraportada interior había una serie de números escritos con especial énfasis. 7 a 1542, 931. ¿Podría ser tan sencillo? Sarah se lo preguntó en voz alta. Su regreso al ático se vio interrumpido por el estridente timbre del antiguo teléfono de la granja. Sarah lo miró sorprendida. No se había dado cuenta de que la línea seguía activa. Después de 4 tonos, levantó el auricular con vacilación. ¿Hola? Silencio. Luego una voz masculina baja y mesurada. ¿Es la residencia Grant? Sí, respondió Sarah con cautela. ¿Quién llama? Tú debes de ser Sarah, dijo la voz con tono complacido. La nieta de Arthur. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. ¿Quién es? Alguien que conocía muy bien a tu abuelo. Tengo entendido que recientemente te has mudado a su casa. Sarah permaneció en silencio, desconcertada por el conocimiento del desconocido. Arthur dejó un gran legado, continuó la voz, más valioso de lo que la mayoría de la gente cree. Deberíamos reunirnos para hablar de ello. No sé de qué está hablando, dijo Sarah con firmeza, y no voy a reunirme con nadie. Creo que sí lo sabes, Sarah. La cuestión es si ya lo has descubierto. La persona que llamaba hizo una pausa. El legado de Arthur no estaba destinado a cualquiera. Ten cuidado en quién confías.
La línea se cortó antes de que Sarah pudiera responder. Colgó el auricular con manos temblorosas, repentinamente consciente de su aislamiento. Afuera había anochecido y las sombras se alargaban por el jardín cubierto de maleza. ¿Alguien estaba vigilando la casa? Las palabras del desconocido resonaban en su mente. Ten cuidado en quién confías. Sarah recorrió la planta baja, corriendo las cortinas y comprobando las cerraduras. De repente, la vieja granja le parecía menos un refugio y más una trampa. En la cocina, encontró una pesada sartén de hierro fundido y la llevó consigo al piso de arriba, una defensa escasa, pero que le ofrecía algo de consuelo. De vuelta en el ático, Sarah se acercó al cofre con renovada determinación. La misteriosa llamada solo había confirmado sus sospechas. Lo que su abuelo había escondido era lo suficientemente valioso como para llamar la atención, incluso años después de su muerte. Alineó los anillos metálicos para que coincidieran con los números del libro. 7-15-42, 9-31. No pasó nada. Sarah frunció el ceño y probó varias combinaciones, secuencias y patrones. Seguía sin pasar nada. A medida que aumentaba su frustración, la mirada de Sarah se posó en el reloj de bolsillo de su abuelo, que había colocado junto al cofre. El reloj se había detenido a las 7:42. Espera, murmuró, mirando el reloj y sus notas. 742. No son números separados. Con dedos temblorosos, Sarah volvió a alinear los anillos. 752, 159, 31. Se oyó un suave clic en el interior del cofre. Sarah contuvo la respiración mientras levantaba la tapa, que ahora se movía con libertad. En el interior, sobre un forro de terciopelo, yacía un diario encuadernado en cuero, con las iniciales de su abuelo grabadas en la cubierta. Debajo, un plano doblado y amarillento por el paso del tiempo, y en la parte inferior, una fotografía de su abuelo junto a un grupo de hombres de aspecto serio con batas de laboratorio, todos posando delante de un edificio que Sarah no reconocía. Levantó el diario con reverencia. La primera página contenía solo una línea escrita con la característica letra de su abuelo. Para Sarah, cuando llegue el momento, no confíes en nadie. Sarah se despertó con el olor del café y el bacon frito. Por un momento, desorientada, pensó que volvía a ser una niña, visitando a su abuelo durante las vacaciones de verano. La realidad volvió cuando su bebé dio una patada enérgica, recordándole su difícil situación actual, y se envolvió en una bata gastada que había encontrado en el armario del dormitorio. Sarah bajó las escaleras y encontró a la señora Wilson afanándose en la cocina. Pensé que te vendría bien un buen desayuno, dijo la anciana sin volverse. Las mujeres embarazadas necesitan fuerzas. ¿Cómo ha entrado?, preguntó Sarah, alarmada. A pesar de la agradable visión de la comida, la señora Wilson sacó una vieja llave de latón de su bolsillo. Arthur me la dio hace años. Para emergencias, dijo mirando el prominente vientre de Sarah. Diría que esto cumple los requisitos. Mientras comían huevos y bacon, la señora Wilson descargó las bolsas de la compra que había traído. Me he tomado la libertad de llamar a James Parker, dijo con naturalidad. Te espera a las 3. Sarah casi se atraganta con la tostada. ¿Has llamado al abogado? ¿Por qué? Porque Arthur fue muy claro al respecto. Si alguna vez volvías a la casa, había que avisar a James inmediatamente. La expresión de la señora Wilson se suavizó. Hay cosas que debes saber, querida. Cosas que no puedo contarte. Después del desayuno, la señora Wilson llevó a Sarah a un baúl de cedro que había en la habitación de invitados. De su interior sacó un sobre de Manila lleno de recortes de periódico amarillentos. Empecé a recopilarlos después de la muerte de Arthur, explicó, extendiendo los artículos sobre la cama. Pensé que algún día podrían ser importantes. Los titulares abarcaban varias décadas. La mayoría eran del periódico local, pero algunos procedían de revistas científicas y publicaciones nacionales. Ingeniero local se toma un permiso para una expedición de investigación. 1974. Arthur Grant regresa tras 3 años de ausencia. 1977. Un investigador independiente afirma haber logrado un misterioso avance en el campo de la energía. 1980. Monarch Industries niega las acusaciones de espionaje industrial. 1985. Un inventor solitario rechaza una oferta millonaria. 1992. A Sarah le temblaban las manos mientras examinaba una fotografía que acompañaba a uno de los artículos. Su abuelo parecía mucho más joven,
pero era inconfundible con su característica barba. Estaba de pie junto a un complicado equipo que ella no supo identificar. Nunca habló de nada de esto, susurró Sarah. No, no lo habría hecho, respondió la señora Wilson. Especialmente a ti. ¿De qué te protegía? Eso es lo que James te explicará. La señora Wilson recogió los recortes. Pero te puedo decir esto. Cuando Arthur desapareció en el 74 no fue para ninguna expedición de investigación. Al menos, no del tipo que la gente suponía. ¿Cómo lo sabes? Porque mi difunto marido trabajaba en seguridad en Monarch Industries en aquella época. La empresa gastó una fortuna tratando de encontrar a Arthur después de su desaparición. Los ojos de la señora Wilson se oscurecieron. Tampoco eran los únicos que lo buscaban. Antes de que Sarah pudiera insistir más, la señora Wilson miró su reloj. Deberíamos irnos pronto a la ciudad. A James no le gusta que lo hagan esperar. El trayecto hasta la ciudad reveló cuánto había cambiado en los 5 años desde la última visita de Sarah. Nuevos centros comerciales habían sustituido a los lugares emblemáticos, aunque la Plaza Central permanecía ocupaba el mismo edificio victoriano que llevaba décadas, con la placa de bronce recién pulida, pero por lo demás sin cambios. James Parker había envejecido considerablemente desde la última vez que Sarah lo vio en el funeral de su abuelo. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto completamente blanco, aunque sus penetrantes ojos azules conservaban su intensidad. Sarah Grant, dijo cálidamente, levantándose de detrás de un imponente escritorio de caoba. Aunque tengo entendido que ahora es Matthews. Solo Grant otra vez. En realidad, respondió Sarah, tocándose inconscientemente el dedo anular desnudo. Algo parecido a la aprobación se reflejó en el rostro de Parker. A su abuelo le habría gustado oír eso. Una vez sentada en un sillón de cuero que se adaptaba a su figura embarazada con sorprendente comodidad, Sarah miró directamente al abogado. La señora Wilson dice que tiene información sobre mi abuelo, sobre quién era realmente. Parker asintió con gravedad. En efecto, la tengo. Pero primero necesito aclarar su situación legal. Abrió una gruesa carpeta. Contrariamente a lo que usted pueda haber creído, la casa de su abuelo no ha estado en un limbo legal durante los últimos 5 años. La propiedad se ha mantenido en fideicomiso, con condiciones muy específicas para su transferencia. ¿Transferencia a quién? A usted, Sarah, pero solo cuando regrese para reclamarla por su propia voluntad. Parker deslizó un documento por el escritorio. A partir de hoy eres la única propietaria no solo de la casa y el terreno, sino de todo lo que hay en ellos. Sarah miró fijamente el papel, cuyo lenguaje oficial confirmaba la afirmación de Parker. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué no me lo dejaste directamente a mí? Porque lo que se esconde en esa casa vale la pena matar por ello, dijo Parker en voz baja. Y hay gente que lleva mucho tiempo esperando para hacerse con ello. James Parker se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de un óleo que representaba el histórico juzgado de la ciudad. Tras introducir una combinación, sacó un sobresellado y una carpeta de cuero envejecido. Tu abuelo dejó instrucciones explícitas, explicó Parker, volviendo a su escritorio. Esta reunión fue preparada hace años, hasta el punto de decidir qué documentos debía mostrarte. Sarah se movió incómoda, sintiendo cómo su bebé respondía a su creciente ansiedad. ¿Cómo podía saber él que volvería o que me encontraría en esta situación? Señaló su vientre embarazado. Arthur Grant era muchas cosas, dijo Parker, pero lo más notable era que era un hombre que entendía los patrones humanos, los patrones científicos. Abrió la carpeta y comprendió que la vida a menudo da vueltas completas. Dentro estaba el testamento de Arthur, no el documento público que se había ejecutado tras su muerte, sino un apéndice privado escrito con la meticulosa letra de su abuelo y notariado con la firma de Parker. Yo, Arthur James Grant, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco por la presente las siguientes condiciones con respecto a mi verdadero patrimonio. Leyó Sarah en voz alta. El lenguaje jurídico pronto dio paso a instrucciones más personales. Pero cuando mi nieta Sarah regrese a la granja, y estoy seguro de que lo hará, cuando no tenga a dónde acudir, recibirá toda su herencia, incluido todo el contenido de mi taller, laboratorio y cámara acorazada privada. El conocimiento que allí se encuentra es su derecho de nacimiento y su carga. Sarah levantó la vista, desconcertada. Laboratorio, cámara acorazada privada. ¿Qué es todo esto? Parker levantó una mano. Sigue leyendo.
Hay que advertir a Sarah de que ciertas partes han mantenido su interés en mi trabajo desde 1977, en particular, Monarch Industries y sus filiales, pero también otras. Estas entidades no deben tener acceso al catalizador ni a sus especificaciones. ¿Qué es el catalizador?, interrumpió Sarah. La vida de tu abuelo funcionó, respondió Parker. La razón por la que desapareció durante 3 años. La razón por la que vivió prácticamente recluido y la razón por la que debes tener mucho cuidado a partir de ahora, continuó leyendo Sarah, con las palabras de su abuelo cobrando una nueva urgencia. Si estás leyendo esto, Sarah, debes saber que me he preparado para este momento. La casa contiene todo lo que necesitas para comprender y proteger mi legado. Confía en James Parker y Evelyn Wilson, pero verifica a todos los demás. La llave de la bóveda requiere tanto intelecto como vínculo sanguíneo. Solo tú puedes acceder a ella. El documento terminaba con una nota personal que hizo llorar a Sarah. Mi querida Sarah, perdona los secretos de un anciano. Todo lo que he hecho ha sido para darte opciones que yo nunca tuve. Decidas lo que decidas hacer con mi trabajo. Ten por seguro que confío plenamente en tu criterio. Siempre has sido la luz más brillante de mi vida. Parker le dio un momento para que se recompusiera antes de deslizar el sobresellado por el escritorio. Debes abrirlo según las instrucciones de tu abuelo, cuando la verdad salga a la luz. Es bastante críptico, dijo Sarah, cogiendo el sobre. Arthur tenía un don para lo dramático, admitió Parker con una pequeña sonrisa. Pero sus preocupaciones eran legítimas. Monarch Industries ha intentado comprar la propiedad en múltiples ocasiones desde su muerte. Sus ofertas se han vuelto cada vez más agresivas. ¿Por qué una gran empresa querría una vieja granja? Por lo que hay debajo de ella, Parker se inclinó hacia adelante. El taller de tu abuelo se extiende mucho más allá de lo que se ve. La mayor parte de su trabajo importante se realizaba bajo tierra. ¿En un búnker?, preguntó Sarah incrédula. En una instalación que él mismo construyó tras regresar en 1977. Parker miró su reloj. No deberíamos seguir hablando de esto aquí. Hoy en día nunca se sabe quién puede estar escuchando. Como si fuera una señal, la secretaria de Parker llamó por el intercomunicador. Señor Parker, hay 2 caballeros aquí preguntando por la propiedad de Grant. No tienen cita. La expresión de Parker se endureció. Diles que no estoy disponible. A Sarah le susurró. Usa la salida trasera. La señora Wilson está esperando en el callejón. Yo crearé una distracción. ¿Quiénes son?, preguntó Sarah, recogiendo sus papeles. Probablemente representantes de Monarch. Controlan de cerca los registros de la propiedad. Parker la guió hacia una puerta oculta detrás de una estantería. Ve directamente a casa y busca un libro rojo sobre principios de ingeniería en el estudio de tu abuelo. La página 42 contiene información sobre cómo acceder al taller principal. Antes de que Sarah pudiera hacer más preguntas, Parker la empujó suavemente a través de la puerta. Recuerda lo que escribió Arthur. Confía, pero verifica. Y Sarah añadió con severidad. No le abras la puerta a nadie, ni siquiera a mí, a menos que la señora Wilson esté presente. Las cosas se van a complicar. Mientras la estantería se cerraba detrás de ella, Sarah oyó a Parker saludar a alguien en su despacho, con una voz que se transformó en una jovial bienvenida. A través de la madera, amortiguada pero clara, llegó una respuesta con una voz familiar. La misma voz de la misteriosa llamada telefónica del día anterior. La mañana siguiente trajo cielos despejados y visitantes indeseados. Sarah estaba buscando entre los libros de ingeniería de su abuelo cuando los urgentes golpes de la señora Wilson interrumpieron su concentración. 2 hombres en un sedán negro, informó la anciana, mirando a través de las cortinas de encaje. Trajes elegantes, zapatos de ciudad, están subiendo por el camino de entrada. El corazón de Sarah latía con fuerza al recordar la advertencia de Parker. ¿Los has reconocido? No, pero reconozco el tipo. La señora Wilson frunció los labios. Los hombres de negocios nunca confían en alguien cuyos zapatos cuestan más que la compra de un mes. El timbre sonó antes de que Sarah pudiera responder. Tras intercambiar una mirada cansada con la señora Wilson, se acercó a la puerta principal, con cuidado de permanecer fuera de la vista a través de los paneles de cristal. ¿Quién es?, preguntó Sarah. La señorita Grant, David Chen y Robert Mercer, de Monarch Industries. La voz era suave y entrenada. Esperábamos hablar con usted sobre su propiedad. Sarah contuvo el aliento.
La empresa sobre la que su abuelo le había advertido en su testamento. Abrió la puerta lo justo para ver a dos hombres con trajes a medida, uno asiático, quizá de unos 40 años, y el otro mayor, con el pelo plateado y un porte aristocrático. ¿Cómo sabían que estaba aquí?, preguntó Sarah sin soltar la cadena. El hombre más joven, Chen, esbozó una sonrisa de disculpa. Los registros públicos muestran que el fideicomiso transfirió la propiedad ayer. Llevamos muchos años interesados en esta propiedad. No voy a vender, dijo Sarah con firmeza. Quizás podríamos hablar de esto dentro, sugirió Mercer, con un tono ligeramente condescendiente. Creo que nuestra oferta le interesará. En contra de su mejor criterio, pero con la presencia tranquilizadora de la señora Wilson, Sarah les permitió entrar en la sala de estar. Deliberadamente, los dejó de pie, sin ofrecerles refrescos ni asientos. Estamos dispuestos a ofrecerle $3 millones por la propiedad, declaró Mercer sin preámbulos. Gastos de cierre de la transacción en efectivo incluidos. Podría estar en una nueva y cómoda casa a finales de mes. Sarah parpadeó, momentáneamente atónita por la cifra, muy por encima del valor de mercado de la propiedad. El hombre mayor malinterpretó su silencio como una negociación. ¿4 millones? Corrigió. Oferta final. Recuperando la voz, Sarah preguntó, ¿por qué Monarch Industries pagaría 4 millones por una vieja granja? Chen y Mercer intercambiaron una mirada. La ubicación tiene un valor estratégico para nuestra iniciativa de energía verde. Por supuesto, explicó la conexión histórica con su abuelo la hace significativa. ¿Qué conexión?, insistió Sarah. Arthur Grant fue consultor de Monarch durante un breve periodo en la década de 1970, dijo Mercer con desdén. Un proyecto menor que nunca se completó. La señora Wilson resopló suavemente. Sarah recordó los recortes de periódico que mencionaban las acusaciones de espionaje industrial contra Monarch. Estos hombres estaban mintiendo. ¿Pero por qué? Me temo que la propiedad no está en venta a ningún precio. Sarah lo dejó claro. Mi abuelo quería que permaneciera en la familia. La expresión cordial de Mercer se endureció. Señorita Grant, debería considerar cuidadosamente su situación. Su mirada se posó significativamente en su vientre embarazado. Una madre soltera necesita seguridad. Esta casa tiene complicaciones. ¿Complicaciones? El título de propiedad tiene ciertas irregularidades, intervino Chen. Nuestro equipo legal descubrió posibles cargas que podrían ser problemáticas. Estaríamos dispuestos a ocuparnos de ellas como parte de nuestro acuerdo de compra. La amenaza estaba apenas velada. Sarah se enderezó, con una mano protectora sobre su abdomen. Si han terminado, caballeros, tengo asuntos que atender. Aquí tiene mi tarjeta, dijo Chen, colocando una tarjeta de visita en una mesita auxiliar. Por favor, reconsidérelo. Nuestra oferta no estará vigente indefinidamente. Sarah notó que la superficie brillante de la tarjeta tenía un emblema dorado inusual, una mariposa monarca, estilizada con patrones geométricos similares a los del baúl de madera de su abuelo. No era una coincidencia. Después de despedirlos, Sarah observó por la ventana cómo los hombres caminaban lentamente alrededor de la propiedad, tomando fotos con sus teléfonos. La señora Wilson se unió a ella. Están inspeccionando el terreno, observó la anciana, buscando puntos de acceso. ¿Acceso a qué? Lo que sea que haya debajo. La expresión de la señora Wilson era sombría. Llama a James Parker ahora mismo. Más tarde, tras una tensa conversación con Parker, Sarah regresó al patio trasero. Desde la ventana de la cocina, vio movimiento cerca del viejo cobertizo. Chen estaba examinando algo en el suelo, mientras Mercer hacía guardia. «¡No se han ido!», susurró Sarah incrédula. La advertencia de Parker resonaba en su mente. No confíes en nadie. Había permitido que los representantes de Monarch entraran en su casa, revelando potencialmente su conocimiento de los secretos de su abuelo. Mientras los observaba registrar metódicamente la propiedad, Sarah se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había agravado un conflicto que llevaba décadas latente. Cerró la mano alrededor de la tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo. El emblema dorado de Monarch parecía arder contra sus dedos, un símbolo de las fuerzas que se habían alzado contra ella y su hijo nonato, fuerzas que su abuelo había pasado toda su vida evadiendo. Por primera vez, Sarah comprendió realmente que no solo estaba viviendo en la casa de su abuelo, había heredado su guerra. Tras confirmar que los representantes de Monarch se habían marchado por fin,
Sarah volvió al misterioso cofre de madera del ático. Con la señora Wilson haciendo guardia abajo, Sarah sabía que tenía poco tiempo para descubrir los secretos de su abuelo antes de que los desconocidos regresaran con intenciones más serias. El diario que había encontrado en el cofre seguía sin abrir. Su encuadernación de cuero estaba agrietada por el paso del tiempo. Sarah había dudado en leerlo, temiendo las verdades que pudiera contener. Ahora la necesidad se impuso a la precaución. Abrió con cuidado la tapa y la distintiva letra de su abuelo la saludó como una vieja amiga. La primera entrada comenzaba así: 17 de septiembre de 1974. Mañana partiré hacia las instalaciones de Monarch. Si mis sospechas son correctas, los principios de conversión de energía que he teorizado podrían revolucionar la generación de energía en todo el mundo. Monarch tiene los recursos para llevar a cabo el catalizador. Pero algo en el entusiasmo de Ellison me preocupa. Sus preguntas van más allá de la curiosidad científica. Sarah pasó las páginas, examinando las entradas con ecuaciones complejas y especificaciones técnicas que superaban su comprensión. El tono cambió gradualmente de entusiasmo a paranoia a medida que pasaban los meses. 3 de abril de 1975. Descubrí equipos de vigilancia en mi apartamento. La seguridad de Monarch me sigue a todas partes. Afirman que es para proteger el proyecto, pero los he visto copiando mis notas personales. El prototipo del catalizador superó hoy todas las expectativas. Ellison discutió inmediatamente su potencial para su uso en armas. Esa nunca fue mi intención. Varias páginas habían sido arrancadas, creando un vacío cronológico. Cuando se reanudaban las entradas, la letra había cambiado, más temblorosa, más urgente. 28 de noviembre de 1977. 3 años. Me retuvieron durante 3 años. La versión oficial es que se trataba de una expedición de investigación, pero la verdad parecería una locura. Escapé solo con el prototipo y los esquemas básicos. Monarch cree que lo destruí todo. No deben descubrir nunca lo contrario. Las manos de Sarah temblaban al comprender las implicaciones. Su amable y gentil abuelo había sido retenido contra su voluntad. Su invento se había convertido en un arma en contra de sus deseos. La misteriosa ausencia de 3 años que mencionó la señora Wilson no había sido un viaje de investigación, sino algo mucho más siniestro. Otras entradas documentaban la vida de Arthur tras su regreso, la compra de la granja, la construcción de instalaciones ocultas, la vigilancia constante contra la vigilancia de Monarch. Detallaba elaborados sistemas de seguridad, habitaciones ocultas y una red de aliados que compartían su preocupación por las violaciones éticas de Monarch Industries. La última entrada, fechada pocos días antes de su muerte, se dirigía directamente a Sarah. Mi querida Sarah, si estás leyendo esto, entonces mis precauciones estaban justificadas. El catalizador permanece a salvo en la cámara acorazada principal. La combinación requiere fechas que solo tú conoces. ¿Recuerdas el verano del faro? Ese día lo cambió todo para los dos. Sarah cerró el diario y los recuerdos la inundaron. El verano en que cumplió 12 años, su abuelo la había llevado a un faro en la costa. Mientras subía la escalera de caracol, Sarah había sufrido un grave ataque de asma. Arthur la había bajado en brazos, le había administrado medicación de emergencia y la había llevado rápidamente al hospital. Más tarde, los médicos confirmaron que tenía una enfermedad cardíaca no diagnosticada que podría haberle causado la muerte. Arthur le había salvado la vida aquel día. El 16 de julio de 2003, susurró Sarah. El día en el faro. Con un propósito renovado, Sarah volvió al cofre de madera. La combinación que lo había abierto inicialmente era la hora del reloj de bolsillo de su abuelo, las 7:42. Quizás la combinación de la caja fuerte también utilizaba fechas significativas. Volvió a abrir el diario, buscando pistas sobre la ubicación de la caja fuerte. Un boceto en las últimas páginas mostraba los cimientos de la granja con una entrada oculta en el sótano. Según el dibujo, una secuencia de puntos de presión específicos revelaría un teclado. Sarah se dirigió al sótano, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de su abuelo. Cuando presionó las piedras en la secuencia correcta, imitando la secuencia de Fibonacci que Arthur le había enseñado de niña, una sección de la pared se deslizó para revelar un moderno teclado en contraste con la antigua mampostería. Sarah introdujo 7 a 603, con las manos temblorosas. No pasó nada.
Probó diferentes formatos, 7367203, incluso invirtiendo los dígitos. Todavía nada. Entonces recordó la obsesión de Arthur por los números primos. Probó solo con el día y el año, 2003. El teclado emitió un suave pitido, seguido del sonido de un sistema hidráulico, cuando la pared se deslizó aún más, revelando una puerta de acero con un escáner de huellas dactilares. Conexión sanguínea, murmuró Sarah, recordando las palabras de Parker. La cámara acorazada requería tanto intelecto como conexión sanguínea. Colocó la palma de la mano sobre el escáner. Una luz verde bañó su mano, seguida de una voz mecánica. Coincidencia de ADN confirmada. Bienvenida, Sarah Grant. La puerta de la cámara acorazada se abrió, revelando una vista que dejó a Sarah sin aliento. No eran riquezas ni armas, sino algo mucho más valioso. La verdad sobre el trabajo de toda la vida de su abuelo. La puerta de acero se abrió para revelar, no una cámara acorazada, como Sarah había esperado, sino un estrecho pasillo que descendía suavemente, iluminado por luces activadas por movimiento que se encendieron al entrar. El aire era sorprendentemente fresco, lo que sugería un sofisticado sistema de ventilación. A lo largo de las paredes había haces de cables y tuberías, una infraestructura mucho más moderna que la de la granja de arriba. Sarah descendió con cautela, con una mano rozando la fría pared de hormigón y la otra sosteniendo su espalda baja, ya que su embarazo le dificultaba cada vez más mantener el equilibrio. Después de unos 9 metros, el pasillo se abrió a un espacio que desafiaba la credulidad. El taller secreto de su abuelo era más grande que la propia granja, un cavernoso laboratorio subterráneo que debió de llevar años construir en secreto. La zona central albergaba bancos de trabajo dispuestos en círculo, cada uno dedicado a diferentes aspectos de la investigación. El equipo informático, aunque anticuado, parecía mucho más avanzado de lo que debería haber estado al alcance de un particular en los años 80 y 90. ¿Cómo construiste todo esto, abuelo?, susurró Sarah, con la voz resonando ligeramente en el vasto espacio. Una sección parecía dedicada a la investigación energética, con lo que parecían prototipos de generadores de química y muestras cuidadosamente etiquetadas. Una tercera contenía lo que parecía ser investigación médica, con microscopios y unidades de contención biológica. A lo largo de la pared trasera, había una fila de archivadores meticulosamente etiquetados con la precisa caligrafía de Arthur. Junto a ellos, una caja fuerte estaba empotrada directamente en la pared de hormigón, presumiblemente el depósito final del catalizador que Monarch buscaba tan desesperadamente. Sarah se acercó al banco de trabajo más cercano, donde había diagramas y planos conservados bajo cristal. Las especificaciones técnicas no le decían gran cosa, pero el título era inequívoco. Protocolo del catalizador, generación 3. Las fechas indicaban que el trabajo continuó hasta bien entrado 2010, solo unos años antes de la muerte de Arthur. Una puerta oculta en el rincón más alejado del taller sobresalía ligeramente. En su interior, Sarah descubrió un pequeño espacio habitable, con una cama plegable, una cocina y un cuarto de baño, donde su abuelo podría haber permanecido durante largos periodos de tiempo sin salir a la superficie. Una estantería contenía manuales técnicos junto con clásicos de la literatura muy gastados. Las gafas de lectura de Arthur aún descansaban en la parte superior de El Conde de Montecristo, con un marcapáginas que indicaba que casi lo había terminado antes de su muerte. Sarah regresó a la zona principal del taller, atraída por un peculiar aparato en el centro. Al igual que el resto del equipo, esta instalación parecía seguir funcionando, con pequeñas luces indicadoras parpadeando constantemente. En su centro había una cámara cilíndrica vacía, aproximadamente del tamaño de una lata de café, con gruesos cables que la conectaban a un equipo de monitorización y a lo que parecían sistemas de energía de reserva, la carcasa del catalizador. Sarah se dio cuenta, antes de poder investigar más a fondo, de que un movimiento había llamado su atención. Una pequeña cámara montada en el techo se había girado para seguir sus movimientos. Ella no la había activado. El sistema ya estaba en funcionamiento, ya estaba vigilando. Junto al terminal principal del ordenador, Sarah encontró un sobre dirigido a ella con la letra de su abuelo. Dentro había una simple nota. El sistema ha registrado tu entrada. Otros sabrán que alguien ha accedido al taller.
Tienes aproximadamente 12 horas antes de que lleguen. Los protocolos de video están listos. Estación 3, cajón inferior. Con dedos temblorosos, Sarah abrió el cajón indicado y encontró un equipo de grabación cuidadosamente organizado y un conjunto de instrucciones. Su abuelo había preparado un plan de contingencia para este momento exacto, en el que su nieta necesitaría documentar y proteger el trabajo de toda su vida. Sarah instaló la cámara según las detalladas instrucciones, en ángulo para capturar tanto a ella como las pantallas de la estación de trabajo principal. Cuando pulsó el botón de grabar, las pantallas de los ordenadores se iluminaron automáticamente, mostrando una completa base de datos de la investigación de Arthur. Mientras buscaba la combinación de la caja fuerte, Sarah descubrió un compartimento oculto debajo de un doble fondo en uno de los cajones del banco de trabajo. Contenía una memoria USB y un pequeño dispositivo parecido a un mando a distancia con un solo botón. Debajo de ellos había otra nota: mecanismo de la puerta detrás de la despensa. Salida de emergencia si el taller se ve comprometido. De un solo uso. Sarah se guardó los objetos y siguió explorando, muy consciente de que su presencia había activado una cuenta atrás. En 12 horas, según la advertencia de su abuelo, vendrían casi con toda seguridad Monarch Industries, alertados por los protocolos de seguridad de la actividad en el taller tras años de inactividad. La caja fuerte empotrada en la pared seguía siendo su objetivo principal. A diferencia de la combinación relativamente sencilla que había permitido el acceso al taller, esta parecía requerir un protocolo de seguridad mucho más complejo. Un escáner de retina, un teclado y lo que parecía un sistema de reconocimiento de voz protegían lo que había dentro. Mientras Sarah contemplaba su siguiente movimiento, un suave zumbido mecánico emanó de algún lugar por encima de ella. El sistema de ventilación había cambiado de ritmo. O tal vez se había activado otra cosa. Sarah volvió a mirar la cámara del techo. La luz roja de grabación ahora parpadeaba rápidamente. Alguien estaba accediendo de forma remota al sistema de seguridad. Ya no estaba sola en el dominio secreto de su abuelo. El corazón de Sarah latía con fuerza, mientras la cámara de seguridad continuaba su silencioso seguimiento. Tenía que actuar con rapidez. Siguiendo las instrucciones de su abuelo, volvió a la estación de grabación y conectó el equipo según sus detallados diagramas. El monitor principal parpadeó y luego mostró una barra de carga. Protocolo alfa iniciado. Parpadeó en la pantalla. Se requiere huella vocal. Sarah Elizabeth Grant, dijo claramente, recordando la obsesión de su abuelo por la seguridad biométrica. El sistema procesó durante varios segundos antes de responder. Huella vocal aceptada. Cargando secuencia de mensajes. El monitor más grande se oscureció y luego se iluminó con el rostro de su abuelo. Arthur Grant tenía el mismo aspecto que ella recordaba. Rasgos curtidos, ojos inteligentes, barba blanca bien recortada. Por la fecha, la grabación se había realizado pocas semanas antes de su muerte. Sarah, su voz, tan familiar y añorada, llenó el taller. Si estás viendo esto, es que se han desencadenado varias contingencias. Has vuelto a la granja. Has descubierto el taller y, lo más importante, has activado los protocolos de seguridad que habrán alertado a ciertas partes de tu presencia. Arthur se movió en su silla con expresión grave. No tengo mucho tiempo para explicarte, pero intentaré darte lo que necesitas para tomar decisiones informadas. El catalizador es el trabajo de mi vida, una tecnología de conversión de energía que crea energía limpia y sostenible con recursos mínimos. Un pequeño dispositivo podría alimentar un bloque de ciudad indefinidamente. A mayor escala, podría revolucionar la forma en que la humanidad genera energía. Aparecieron imágenes junto al rostro de Arthur. Esquemas, resultados de pruebas, iteraciones de prototipos. Desarrollé el marco teórico en la década de 1960, pero carecía de recursos para su aplicación práctica. Cuando Monarch Industries se puso en contacto conmigo en 1974, creí que su interés era genuino. Me equivoqué. El rostro de Arthur se endureció. El director ejecutivo de Monarch, Warren Ellison, se dio cuenta rápidamente de que el catalizador podía utilizarse como arma. Sus principios de conversión de energía, invertidos, crean un medio devastadoramente eficaz de extracción de energía. Querían desarrollar armas que pudieran drenar instantáneamente toda la energía de las infraestructuras enemigas o de los tejidos vivos. Sarah jadeó e instintivamente se llevó una mano protectora al vientre.
Me negué a continuar con la investigación, continuó Arthur. Fue entonces cuando descubrí que no era un colaborador, sino un prisionero. Durante 3 años, me mantuvieron en una instalación segura, obligándome a seguir trabajando bajo amenaza. Lo que no se dieron cuenta es que había incorporado un defecto fundamental en cada prototipo, una limitación deliberada que impedía su uso como arma. Arthur se inclinó hacia la cámara. En 1977, escapé con el único prototipo que funcionaba y los datos críticos de la investigación. Monarch ha pasado décadas intentando recrear mi trabajo sin éxito. El defecto que introduje requiere conocimientos que ellos no poseen, conocimientos que he conservado para alguien en quien puedo confiar. Para ti, Sarah. La imagen cambió para mostrar la caja fuerte empotrada en la pared. El prototipo catalizador está guardado aquí. La combinación requiere tanto la confirmación genética como la secuencia correcta. Piensa en nuestra última conversación antes de que te fueras a la universidad. El consejo que te di sobre forjar tu propio camino. La mente de Sarah se remontó a aquel día. Su abuelo había citado a Thoreau. Si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, encontrará un éxito inesperado en los momentos comunes. Éxito en los momentos comunes, susurró Sarah. La fecha de esa conversación había sido el 28 de agosto de 2010. Tienes que tomar una decisión, continuó Arthur. El mundo necesita esta tecnología, pero liberarla sin cuidado podría ser catastrófico. Barak no es la única entidad que la convertiría en un arma. He preparado 3 opciones. Levantó una memoria USB idéntica a la que Sarah había encontrado. Contiene la documentación completa lista para su publicación a través de canales seguros. Los colegas de confianza con los que he trabajado en secreto ayudarán a proteger y aplicar este conocimiento en beneficio de la humanidad. A continuación, mostró un pequeño dispositivo. Este detonador remoto destruirá todos los materiales de investigación, incluido el prototipo del catalizador. No quedaría nada que Monarch u otros pudieran explotar. Por último, la expresión de Arthur se suavizó. La tercera opción es continuar con mi trabajo. El taller es tuyo. El conocimiento es tuyo. Siempre has tenido la mente brillante que a mí me faltaba. Sarah, tú podrías llevar esto más lejos de lo que yo jamás podría. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah mientras continuaba el último mensaje de su abuelo. Elijas lo que elijas. Hazlo rápido. La alerta de seguridad atraerá a Monarch en cuestión de horas. Usa la salida de emergencia que he preparado. El pasadizo conduce a una alcantarilla a medio kilómetro de la propiedad. La señora Wilson conoce el punto de encuentro. La imagen de Arthur comenzó a desvanecerse. Siempre he estado orgulloso de ti y siento la carga que he puesto sobre tus hombros. Confía en tus instintos. Nunca te han llevado por mal camino. La pantalla se oscureció momentáneamente y luego mostró un reloj con una cuenta atrás. 10:04:17, que indicaba el tiempo que quedaba antes de que Monarch llegara. Sarah se secó las lágrimas y se volvió hacia la caja fuerte empotrada en la pared. Tenía menos de 11 horas para recuperar el catalizador, evaluar sus opciones y escapar del taller antes de que los agentes de Monarch se abalanzaran sobre el legado de su abuelo y sobre ella. Sarah salió del pasadizo secreto que daba al sótano y selló cuidadosamente la entrada tras de sí. El peso de las revelaciones de su abuelo le oprimía la mente mientras subía las escaleras. La cuenta atrás continuaba en su cabeza. Quedaban menos de 10 horas para que Monarch llegara con todas sus fuerzas. El ruido de un motor de coche la atrajo hacia la ventana delantera. Un elegante Mercedes negro se había detenido en la entrada, seguido por un familiar SUV Lexus que hizo que a Sarah se le helara la sangre. Los vehículos de la familia Matthews. Eleanor Matthews salió del Lexus, impecable como siempre, con un traje pantalón a medida y su cabello plateado perfectamente peinado. Richard Matthews salió del Mercedes junto con un hombre que Sarah no reconoció, alto, distinguido, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. «Señora Wilson», llamó Sarah con urgencia. «Tenemos compañía», pero la anciana vecina se había marchado 1 hora antes a hacer la compra. Sarah estaba sola. Sonó el timbre, cuyo alegre tintineo contrastaba con el temor que llenaba el pecho de Sarah. Pensó en ignorarlo, pero saber que sus suegros la habían visto en la ventana lo hacía imposible. Respiró hondo y abrió la puerta. «Sarah, querida», dijo Eleanor con voz empalagosa. «Estábamos muy preocupados». «¿Cómo me han encontrado?»
preguntó Sarah, sin molestarse en hacer cortesías. Richard carraspeó. Cuando desapareciste, contratamos a unos investigadores. Tu paradero es importante para nosotros, teniendo en cuenta que estás embarazada de nuestro nieto. Tu preocupación es conmovedora, dijo Sarah con tono seco, sobre todo después de haberme echado físicamente de tu casa. Eleanor al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Todos estábamos muy emocionados esa noche. Seguro que podemos superar ese malentendido. ¿Qué quieres?, preguntó Sarah. Richard señaló al desconocido. Este es Warren Ellison, director ejecutivo de Monarch Industries y viejo amigo de la familia. Está muy interesado en esta propiedad. El nombre golpeó a Sarah como un golpe físico. Warren Ellison, el hombre que su abuelo había nombrado en su grabación, el que lo había mantenido prisionero durante 3 años. Ellison dio un paso adelante y le tendió la mano. Señora Grant, es un placer conocer por fin a la nieta de Arthur. Sarah ignoró la mano que le ofrecían. Ya les he dicho a sus representantes que la propiedad no está en venta. Quizás deberíamos discutir esto dentro. Richard sugirió con un tono que dejaba claro que no se trataba de una petición. A regañadientes, Sarah les permitió entrar, manteniendo una distancia estratégica mientras se acomodaban sin haber sido invitados en la sala de estar. Sobre la mesa de centro yacía el correo de la mañana, incluido un sobre de aspecto oficial que Sarah no había tenido tiempo de abrir. La mirada de Eleanor se fijó en el prominente vientre de Sarah. Debe estar a punto de dar a luz. ¿Ha recibido la atención prenatal adecuada? Esta situación no puede ser buena para el bebé. Mi situación es perfectamente adecuada, respondió Sarah con frialdad. Ellison habló a continuación, con voz suave como el aceite. Señora Grant, entiendo su renuencia a desprenderse de la propiedad familiar, pero hay complicaciones que quizá usted desconozca, como... Richard cogió el sobre oficial de la mesa de centro. ¿Me permite? Sin esperar permiso, lo abrió y sacó un documento legal. Como sospechaba, una notificación de embargo de la propiedad. Le entregó el papel a Sarah, que lo hojeó rápidamente. El documento parecía afirmar que Arthur Grant tenía deudas pendientes con Monarch Industries que se remontaban a la década de 1970. Garantizadas con la propiedad, esto es falso, afirmó Sarah con rotundidad, reconociendo el engaño al instante. Los tribunales pueden verlo de otra manera, comentó Ellison. El litigio podría bloquear esta propiedad durante años. Años durante los cuales una madre soltera podría tener dificultades económicas. La amenaza no podía ser más clara. Sarah sintió que su bebé daba una patada enérgica, como si protestara por las tácticas de intimidación. Oh, intervino Eleanor, podríamos resolver esto de forma amistosa. La familia Matthews compraría la propiedad por una generosa suma. Tú y el bebé no os faltaría de nada, siempre y cuando se cumplieran ciertos acuerdos, añadió Richard, haciéndose eco de su anterior ultimátum. La mente de Sarah se aceleró. Llevaban años trabajando con Monarch. ¿Sabía Michael la conexión de su familia con la corporación que había encarcelado a su abuelo? ¿Había sido su matrimonio parte de una estrategia a largo plazo para acceder a la propiedad y los secretos de Arthur? Antes de que Sarah pudiera responder, se abrió la puerta principal. La señora Wilson entró, seguida de James Parker. La anciana vecina observó la escena de un vistazo y se acercó a Sarah para protegerla. Creo que la señorita Grant no debe ser molestada, dijo Parker con frialdad, colocando su maletín en una mesa auxiliar, y que ese fraude de Lane no resistirá el más mínimo examen legal. La expresión de Ellison se endureció. James sigue interfiriendo en los asuntos de Monarch después de todos estos años. Sigo protegiendo a mis clientes de los depredadores corporativos, replicó Parker. Richard Matthews se levantó. Sarah, sé razonable. Te estamos ofreciendo seguridad, comodidad. Nos está ofreciendo una jaula, interrumpió Sarah, igual que le ofreció a mi abuelo. Un tenso silencio siguió a sus palabras. La mirada de Ellison se agudizó, evaluándola con nueva intensidad. Así que él se lo contó, dijo en voz baja. Arthur le habló de nuestra historia juntos. Interesante. Me pregunto qué más le contó antes de su desafortunado accidente. La insinuación flotaba en el aire como un gas venenoso. La muerte del abuelo de Sarah, oficialmente atribuida a causas naturales, de repente apareció bajo una nueva y siniestra luz. Creo que deberían irse. La señorita Wilson lo dijo con firmeza antes de que llamara al sheriff Turner. Siempre tuvo debilidad por Arthur. 1.
Tras un momento de tensión palpable, los visitantes indeseados se marcharon con amenazas apenas veladas de tomar más medidas. Cuando sus vehículos desaparecieron por el camino de entrada, Sarah se volvió hacia Parker. Lo mataron, ¿verdad? La expresión sombría del abogado fue respuesta suficiente. Tenemos que actuar rápido, dijo Parker una vez que los Matthews y Ellison se hubieron marchado. Ese enfrentamiento ha confirmado lo que sospechaba desde hacía tiempo. Ellison estaba detrás de la muerte de Arthur. Hizo que pareciera un ataque al corazón. La señorita Wilson añadió con voz hueca: Arthur estaba sano como un roble. Nunca creí que fuera algo natural. Sarah se hundió en una silla, con una mano protegiéndose el vientre. El mensaje de mi abuelo decía: tengo menos de 10 horas antes de que Monarch regrese con todas sus fuerzas. Parker asintió con severidad. La alerta de seguridad habría llegado directamente a Ellison. Vendrán con seguridad privada, posiblemente con órdenes judiciales falsificadas. Tenemos que asegurar el catalizador y ponerte a salvo. Sé dónde está, dijo Sarah, pero primero tengo que encontrar algo. Subió rápidamente las escaleras hasta lo que había sido su dormitorio de niña durante las visitas de verano. El espacio permanecía prácticamente inalterado, con papel pintado floral descolorido, una cama doble estrecha y una estantería llena de novelas de aventuras y libros de texto de ciencias que le había regalado su abuelo. ¿Qué estamos buscando?, preguntó la señora Wilson, siguiéndola. Una caja de música, respondió Sarah, escudriñando la habitación. Me la regaló el abuelo cuando cumplí 10 años. El recuerdo afloró con claridad. Su abuelo entregándole una caja de madera tallada con intrincados diseños. La tapa tenía incrustaciones de nácar, con un diseño que coincidía con el cielo nocturno de la fecha de su nacimiento. Es especial, le dijo él. Guárdala bien. Algún día quizá necesites lo que hay dentro. A los 10 años, Sarah había supuesto que se refería a la pequeña bailarina que giraba para desbancar a Claire de Lune. Ahora comprendía que había algo mucho más significativo escondido en su interior. No está aquí, murmuró Sarah después de buscar en el armario y debajo de la cama. La señora Wilson frunció el ceño. ¿Podrías haberlo llevado contigo cuando te fuiste a la universidad? Sarah negó con la cabeza. Lo dejé deliberadamente. Me recordaba demasiado a él después de su muerte. Se le ocurrió una idea. Sarah se acercó a la estantería y pasó los dedos por los lomos de los libros hasta que encontró lo que buscaba. Una arruga en el tiempo, su novela favorita de la infancia. Al abrirla, descubrió una pequeña llave pegada con cinta adhesiva en el interior de la cubierta. ¿Para qué es eso?, preguntó Parker desde la puerta. El armario de los recuerdos del abuelo en su dormitorio, explicó Sarah, mientras se alejaba por el pasillo. Él guardaba allí bajo llave recuerdos especiales, cosas demasiado valiosas para exhibirlas abiertamente. El antiguo armario de caoba estaba en una esquina del dormitorio de Arthur, intacto desde su muerte. La pequeña llave giró suavemente en la cerradura a pesar de los años de desuso. Dentro, Sarah encontró fotografías cuidadosamente conservadas, medallas del servicio militar de Arthur, el anillo de boda de su abuela y otros tesoros. Tiene que estar aquí en alguna parte, insistió Sarah, luchando contra el pánico creciente. La cuenta atrás, en su mente, continuaba su implacable avance. Quedaban menos de 9 horas. Parker miró su reloj. Deberíamos centrarnos primero en conseguir el catalizador. Quizás la caja de música no sea necesaria. Sí lo es, dijo Sarah con firmeza. El mensaje del abuelo mencionaba específicamente la llave de la caja fuerte. Sin ella no podemos acceder al catalizador. La señora Wilson había estado observando en silencio el dormitorio. Ahora se acercó al gran armario de roble y lo abrió. Arthur era un hombre de costumbres, dijo, alcanzando el estante superior. Siempre guardaba sus cosas más preciadas a la vista. De detrás de una pila de jerseys cuidadosamente doblados, sacó la caja de música que Sarah había descrito. La trajo aquí después de que te fueras a la universidad. Mirarla en tu habitación vacía era demasiado doloroso, dijo. Sarah aceptó la caja con manos temblorosas, y su peso familiar le hizo saltar las lágrimas a los ojos. Las estrellas incrustadas en la tapa seguían formando su constelación natal. Acuario, dijo mientras daba cuerda a la llave y abría la tapa. La bailarina comenzó su danza eterna mientras la melodía inquietante llenaba la habitación. No veo nada inusual, observó Parker después de un momento. Porque no sabes dónde mirar, respondió Sarah.
Presionó una estrella específica en el patrón de la constelación. Saddle Melik, la estrella de la suerte que su abuelo le había enseñado a identificar en el cielo nocturno. El falso fondo de la caja de música se deslizó y se abrió, revelando un pequeño compartimento. Dentro había una llave diferente a todas las que Sara había visto antes. No era de metal, sino de un material cristalino translúcido que reflejaba la luz en patrones prismáticos. Junto a ella había una nota escrita con la letra de su abuelo. La llave abre más que cerraduras. Completa el circuito. Eso es, susurró Sara, levantando con cuidado la inusual llave. Esto abrirá la caja fuerte. Desde la planta baja llegó el sonido de cristales rotos. Parker corrió hacia la ventana del dormitorio y miró con cautela. Un todoterreno negro aparcado en la carretera, informó tenso. Dos hombres se acercaban a la casa por la parte trasera. Probablemente sea el equipo de seguridad de Monarch. Llegó temprano, dijo la señora Wilson, con voz firme a pesar del peligro, o Ellison nunca se fue. Sara se dio cuenta de que él había estado observando, esperando a que lo lleváramos al catalizador. Parker alejó a la anciana ama de llaves y a la mujer embarazada de la ventana. Tenemos que llegar al taller ahora mismo. ¿Hay alguna forma de acceder a él sin usar la entrada del sótano? Sara asintió, recordando la salida de emergencia que había mencionado su abuelo. A través de la despensa hay un mecanismo de puerta oculto. El sonido de pasos en el porche trasero los impulsó a moverse. Con la llave cristalina, bien agarrada en la mano, Sara los condujo hacia las escaleras. Cada segundo acercaba a los agentes de Monarch al secreto que le había costado la vida a su abuelo. La entrada oculta de la despensa se abrió con un silencio sorprendente, revelando el estrecho pasadizo que conducía al taller de Arthur. Sara hizo pasar primero a la señora Wilson y luego a Parker, lanzando miradas ansiosas por encima del hombro, mientras los sonidos de los intrusos se hacían más fuertes. «Están registrando la planta principal», susurró Parker mientras Sara cerraba la entrada detrás de ellos. «¿Cuánto tardarán en encontrar este pasadizo?» «Está bien oculto», respondió Sara, guiándolos por el pasillo inclinado. «Pero debemos darnos prisa». El taller estaba exactamente como lo había dejado horas antes. El reloj de cuenta atrás marcaba ahora 8:143. Sara se dirigió directamente a la caja fuerte empotrada en la pared, la más segura de su abuelo. A diferencia de la entrada del taller, con su sistema de seguridad electrónico, esta parecía más compleja, una mezcla de tecnología moderna y artesanía tradicional. 28 de agosto de 2010. Sara murmuró, introduciendo en el teclado la fecha de su última conversación significativa con su abuelo. Un suave pitido confirmó que la entrada era correcta, pero la caja fuerte permaneció cerrada. A continuación vino el escáner de retina, cuya luz verde bañó el rostro de Sara. «Se requiere confirmación de ADN», anunció el sistema de seguridad. Sara presionó la palma de su mano contra el panel indicado. Otro timbre. Otro nivel de seguridad superado. Autenticación final con llave física. Con dedos temblorosos, Sara insertó la llave de cristal en una ranura casi invisible dentro del diseño de la caja fuerte. Cuando la llave se deslizó en su sitio, el material translúcido comenzó a brillar con una luz azul interna. La llave completa el circuito, se dio cuenta Sara, recordando la nota de su abuelo. El material cristalino no era solo una llave, era un conductor, un componente final del sistema de seguridad. Con una serie de clics mecánicos, la puerta de la caja fuerte se abrió. En su interior había un único objeto, un cilindro de aproximadamente 15 centímetros de alto y 7,5 centímetros de diámetro, hecho de lo que parecía ser titanio cepillado con circuitos intrincados visibles bajo una sección transparente. Una suave luz azul pulsante, del mismo tono que la llave, emanaba de su núcleo. «El catalizador», susurró la señora Wilson. Sara levantó con cuidado el dispositivo, sorprendida por su considerable peso. Debajo había una carpeta de cuero que contenía notas detalladas escritas con la precisa caligrafía de su abuelo. «El catalizador funciona reestructurando la energía a nivel cuántico», leyó en voz alta. «No genera energía, sino que optimiza la conversión de la energía ambiental en energía utilizable con una eficiencia cercana al 100%. Las aplicaciones son ilimitadas, desde abastecer de energía a ciudades enteras con un consumo mínimo de recursos hasta revolucionar el transporte y la industria,
Parker sacudió la cabeza con asombro. No es de extrañar que Monarch lo quiera. Esto podría hacer que los combustibles fósiles quedaran obsoletos de la noche a la mañana. Piensa en las industrias que trastornaría y en su potencial como arma, añadió Sarah con severidad, pasando a la página siguiente. Si se invirtiera, el proceso podría agotar la energía en lugar de optimizarla. Mi abuelo incorporó una limitación fundamental, un bloqueo genético que impide que el catalizador se utilice en modo inverso. Su ADN y, por extensión, el mío contienen la secuencia clave. Los ojos de la señora Wilson se agrandaron. Por eso te necesitan. Sin tu material genético, no pueden convertir el catalizador en un arma. O el de mi hijo, añadió Sarah, cubriéndose el vientre con una mano de forma protectora. Compartimos los mismos marcadores genéticos. Las implicaciones se posaron sobre la sala como una sombra. Monarch Industries no solo quería el catalizador. Necesitaban a Sarah o a su hijo por nacer para desbloquear todo su potencial. Parker miró el reloj de cuenta atrás. 7:46:22. Tenemos que tomar decisiones rápidamente. ¿Qué opciones tenemos? El abuelo esbozó 3, respondió Sarah, volviendo a sus notas. Primero, publicar la investigación a través de canales seguros, haciéndola pública antes de que Monarch pueda apoderarse de ella. Segundo, destruir el catalizador y toda la investigación para evitar su uso indebido. O tercero, hizo una pausa, con la voz temblorosa. Tercero, la interrumpió la señora Wilson. Continuar su trabajo, llevar el catalizador más allá, desarrollarlo de forma responsable. Un ruido sordo lejano procedente de arriba interrumpió su deliberación. Algo pesado había caído o había sido derribado. Los intrusos estaban registrando metódicamente la granja. Nos estamos quedando sin tiempo, advirtió Parker. ¿Qué opción elegimos? Sarah estudió el catalizador. Su pulso azul parecía coincidir con los latidos de su propio corazón. Lo llevamos con nosotros, nos ponemos a salvo y luego decidimos. No tomaré esta decisión bajo coacción. Colocó con cuidado el catalizador en un maletín acolchado que su abuelo había preparado y añadió las notas de investigación más importantes. El resto lo fotografió metódicamente con su teléfono. La salida de emergencia, indicó Sarah, señalando la esquina más alejada del taller. Conduce a una alcantarilla a 800 metros de la propiedad. Mientras se dirigían hacia la salida, un fuerte ruido metálico resonó en el taller. Sarah se quedó paralizada, reconociendo el sonido inmediatamente. Estaban forzando la entrada de la despensa. Allí, en el pasillo, susurró. Parker se colocó entre las mujeres y la entrada principal. Yo los retrasaré. Ustedes dos vayan. Nos quedamos juntos, replicó la señora Wilson con firmeza. Arthur se preparó para esta contingencia. Se dirigió a un panel de control y pulsó una secuencia específica. Las puertas de seguridad de acero comenzaron a descender por todo el taller, compartimentando el espacio. Eso no los detendrá por mucho tiempo, advirtió Parker. No es necesario, respondió Sarah, agarrando la maleta que contenía el catalizador. Solo tiene que darnos una ventaja inicial. Mientras se apresuraban hacia la salida de emergencia, Sarah echó un último vistazo a la obra de toda la vida de su abuelo, el taller que representaba décadas de brillante innovación y doloroso sacrificio. En cuestión de minutos, caería en manos de aquellos que lo habían perseguido sin descanso, aquellos que probablemente habían asesinado a Arthur Grant por negarse a cooperar. El peso del legado y la responsabilidad se cernía sobre sus hombros mientras Sarah se adentraba en el estrecho túnel de escape. El futuro del revolucionario invento de su abuelo y posiblemente el futuro energético del mundo se acunaba protectora contra su vientre embarazado. El túnel de escape era estrecho y húmedo, lo que les obligaba a avanzar con una mano acunando su preciosa carga y la otra sosteniendo la parte baja de la espalda, ya que el embarazo le dificultaba cada vez más el movimiento encorvado. Parker cerraba la marcha, mirando frecuentemente hacia atrás en busca de señales de persecución. ¿Cuánto queda?, preguntó la señora Wilson, con la respiración entrecortada pero decidida. Preguntó la señora Wilson, con la respiración entrecortada pero decidida. No queda mucho, le aseguró Sarah. Aunque, en realidad, el túnel parecía más largo de lo que su abuelo había indicado. La tenue luz de emergencia proyectaba sombras inquietantes sobre las rugosas paredes de hormigón. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una escalera metálica que conducía a una trampilla circular.
Parker subió primero, empujando la pesada tapa que al principio se resistía, pero que luego cedió con un chirrido, revelando una abertura circular hacia el cielo. Era última hora de la tarde y la luz del sol les cegó momentáneamente. Todo despejado, informó Parker. Tras salir, ayudó a la señorita Wilson a subir y luego se giró para ayudar a Sarah, que le pasó el catalizador antes de ascender torpemente con su vientre hinchado. Salieron a una alcantarilla de hormigón, parcialmente oculta por la vegetación. A lo lejos, Sarah podía ver la granja. Ahora había SUV negros aparcados a la vista en la entrada. Hombres con equipo táctico se movían metódicamente por la propiedad. Tenemos que seguir adelante, instó Parker, ayudando a Sarah a ponerse en pie. Mi coche está aparcado en la granja de los Wilson. Podemos atravesar el bosque para llegar hasta él. El trayecto por el denso bosque fue lento. El embarazo de Sarah y la edad de la señora Wilson les obligaban a hacer frecuentes paradas para descansar. Cada vez, Parker escudriñaba los alrededores con atención, mientras Sarah comprobaba la seguridad del catalizador en su maletín. ¿Oís eso?, susurró de repente la señora Wilson durante una de esas pausas. Se quedaron en silencio, escuchando. El sonido lejano de perros ladrando se propagaba entre los árboles. «Han traído perros rastreadores», confirmó Parker con gravedad. «Tenemos que movernos más rápido o encontrar una forma de enmascarar nuestro olor». «El arroyo», sugirió Sarah, señalando hacia el sonido del agua corriendo. «Discurre a lo largo de la propiedad y acaba conectando con el arroyo Wilson, cerca de vuestra granja». Esperar en el agua fría del arroyo era peligroso, especialmente para Sarah en su estado. Pero la alternativa era peor. El agua les ayudaría a ocultar su rastro a los perros de búsqueda. La señora Wilson iba delante, y su conocimiento del terreno local resultó invaluable mientras avanzaban por las rocas resbaladizas. Cuando llegaron a la granja de los Wilson, el crepúsculo se estaba apoderando del campo. El discreto sedán de Parker esperaba detrás del granero, oculto a la vista desde la carretera. Se subieron al coche, empapados y agotados, pero vivos y con el catalizador a salvo. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó la señora Wilson mientras Parker arrancaba el motor. «A algún lugar donde Monarch no lo espere», respondió Sarah, abriendo su teléfono. «Pero primero, necesito examinar algo». Durante la frenética huida, Sarah había estado dándole vueltas a una pregunta que no le daba descanso. ¿Cómo había sabido Monarch que había accedido al taller tan rápidamente? El sistema de seguridad les habría alertado. Sí, pero su respuesta había sido demasiado inmediata, demasiado precisa. «Creo que nos descubrieron antes de que entrara en el taller», explicó, sacando la memoria USB que su abuelo había dejado en el compartimento oculto. Y creo que el abuelo lo sospechaba. Parker condujo con precaución por carreteras secundarias mientras Sarah conectaba la memoria USB a su teléfono con un adaptador que sacó de su bolso. La memoria contenía un único archivo de vídeo y una carpeta de documentos. El vídeo mostraba a su abuelo con aspecto sombrío. «Sarah, si estás viendo esto, has descubierto el catalizador y ahora estás huyendo. Hay algo que debes saber. Monarch instaló cámaras de vigilancia en toda la granja hace años. Y lo que es más grave, comprometieron a alguien cercano a mí, alguien que ahora puede estar cerca de ti». A Sarah se le cortó la respiración. Él sabía que había un traidor. El vídeo continuaba. «He incluido archivos que detallan las actividades ilegales de Monarch, el espionaje corporativo, el soborno de funcionarios y pruebas que los relacionan con la muerte de 3 científicos que trabajaban en los primeros prototipos del catalizador. Esta es tu póliza de seguro. Si te capturan, esta información se hará pública». Sarah abrió la carpeta y encontró una documentación meticulosa de los delitos de Monarch a lo largo de décadas. Registros bancarios, comunicaciones interceptadas, pruebas fotográficas. Su abuelo había estado preparando un caso contra ellos, incluso mientras perfeccionaba el catalizador. «Esto es suficiente para destruir Monarch Industries», observó Parker, mirando la pantalla. «¿Cómo consiguió Arthur esta información?» «Tuvo ayuda». Sarah se dio cuenta de que había encontrado una lista de nombres codificados, como los científicos de confianza y los tecnólogos éticos que habían ayudado en secreto al trabajo de Arthur. Gente que creía en su visión del potencial de los catalizadores mientras se incorporaban a la autopista principal. Sarah vio un sedán negro, 2 coches detrás de ellos. Había mantenido la misma distancia desde que salieron de las carreteras rurales. «Nos siguen»,
advirtió en voz baja. Parker asintió. Ya se había dado cuenta. Necesitamos una distracción. ¿Alguna sugerencia? Sarah estudió el catalizador en su estuche. Se le ocurrió una idea. En realidad, sí. La próxima ciudad tiene una estación de autobuses. Creo que es hora de usar uno de los planes de contingencia del abuelo. Abrió el estuche y sacó un pequeño dispositivo acoplado a la carcasa protectora del catalizador. Es una baliza localizadora, explicó. Monarch puede rastrear esta señal. Si la separamos del catalizador, seguirán al objetivo equivocado. La señora Wilson terminó. Un atisbo de su yo más joven y aventurero brillaba a través de sus ojos cansados. Cuando las luces de la ciudad aparecieron delante, Sarah preparó cuidadosamente el señuelo, y la meticulosa planificación de su abuelo siguió protegiéndola. Incluso ahora, con el catalizador a salvo y las pruebas de los crímenes de Monarch en sus manos, tenían influencia y una oportunidad de luchar. El señuelo funcionó a la perfección. Sarah observó desde la ventana de una cafetería frente a la estación de autobuses cómo los agentes de Monarch se abalanzaban sobre un autobús que estaba a punto de partir, con su equipo de rastreo guiándolos hacia la baliza que ella había colocado en un pasajero comprensivo que se dirigía a Chicago. Mientras tanto, ella, Parker y la señorita Wilson se escaparon en otro vehículo, una camioneta desgastada que pertenecía a uno de los clientes de confianza de Parker. 2 horas más tarde, llegaron a su destino, una modesta cabaña junto al lago a las afueras de Clearwater, a 3 condados de distancia de la granja. Como Parker había explicado durante el trayecto, la propiedad pertenecía a su hermana, que solo la utilizaba durante los meses de verano. Aquí estaremos a salvo temporalmente, dijo, ayudando a la señora Wilson a subir los escalones del porche. La cabaña no está relacionada conmigo en ninguna búsqueda. El interior era rústico, pero cómodo. Muy diferente del taller de alta tecnología de Arthur, pero seguro para sus necesidades inmediatas. Sarah colocó el catalizador sobre la mesa de la cocina. Su sutil resplandor azul proyectaba extrañas sombras en la habitación tenuemente iluminada. He hecho algunas llamadas, anunció Parker, al regresar del dormitorio, donde había estado hablando en privado por teléfono. ¿Viene ayuda? ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Sarah con cansancio, con la advertencia de su abuelo de confiar pero verificar resonando en su mente. Alguien del pasado de Arthur, alguien en quien él confiaba implícitamente. La señora Wilson, que había estado preparando té en silencio en la cocina, levantó la vista bruscamente. ¿Helen Chang? Parker asintió. Está conduciendo desde el MIT y debería llegar por la mañana. ¿Quién es Helen Chang?, preguntó Sarah, confundida por la visible reacción de la señora Wilson al oír el nombre. La expresión de la anciana se suavizó con algo parecido a la nostalgia. Era colega de tu abuelo durante sus años universitarios. Una física brillante. Eran más que colegas, eran íntimos. Sarah arqueó una ceja. Estuvieron comprometidos brevemente antes de que Arthur desapareciera en 1970, explicó Wilson. Cuando regresó, algo había cambiado. Rompió con ella. Dijo que era para protegerla. Sarah asimiló esta nueva información sobre su abuelo, un pasado romántico que nunca había conocido, y aún así está dispuesta a ayudar. Helen nunca dejó de querer a Arthur. La señora Wilson dijo en voz baja, o de creer en su trabajo. Parker miró su reloj. Deberíamos descansar mientras podamos. Mañana habrá que tomar decisiones difíciles. Sarah durmió a ratos. Su bebé parecía inusualmente activo, como si sintiera la ansiedad de su madre. Al amanecer, dejó de intentar descansar y se trasladó al pequeño porche de la cabaña, observando cómo se levantaba la niebla del lago mientras contemplaba su imposible situación. El sonido de los neumáticos sobre la grava anunció la llegada de un visitante. Sarah se tensó, pero Parker, que salió de la cabaña con sorprendente agilidad, asintió con la cabeza para tranquilizarla. Es Helen. La mujer que salió del modesto coche eléctrico desafió las expectativas de Sarah. A pesar de tener más de 70 años, la doctora Helen Chang se movía con la energía de alguien décadas más joven. Su cabello plateado estaba cortado en un preciso bob, y sus ojos, agudos e inteligentes tras unas elegantes gafas, encontraron de Arthur. Dijo a modo de saludo. Lo veo en tus ojos. Dentro, tomando un café. Helen examinó el catalizador con mano reverente. Es increíble. Lo ha terminado. ¿Sabes lo que es?, preguntó Sarah. Ayudé a desarrollar las teorías iniciales, respondió Helen, antes de que Monuk se lo llevara y todo saliera mal.
De un maletín de cuero gastado, Helen sacó una fotografía descolorida que le entregó a Sarah. Mostraba a un grupo de 7 personas con batas de laboratorio posando orgullosas ante un edificio universitario. Arthur, con un aspecto increíblemente joven, estaba en el centro, con el brazo alrededor de una hermosa mujer asiática, Sarah, ahora reconocida como Helen. Los demás, hombres y mujeres de diversas edades, los rodeaban como una formación protectora. La confianza, explicó Helen, la formamos originalmente como un colectivo de investigación, poniendo en común nuestra experiencia en diversas disciplinas. Después de que Arthur escapara de Monarch, nos convertimos en otra cosa, guardianes de su trabajo, asegurándonos de que se utilizara de forma ética, pero siempre completado. Sarah estudió la fotografía, fijándose en la orgullosa determinación de cada rostro. ¿Siguen activos? 3 han fallecido, dijo Helen solemnemente. El resto permanece vigilante, esperando este momento. ¿Qué hace exactamente la fundación?, preguntó Sarah. Mantenemos una red de científicos, legisladores y periodistas éticos dispuestos a proteger y aplicar adecuadamente tecnologías transformadoras como el catalizador. Contamos con canales seguros para la publicación, recursos para proteger a los denunciantes y conexiones para garantizar que las innovaciones beneficien a la humanidad en lugar de explotarla. El bebé de Sarah dio una patada enérgica, como si respondiera a las palabras de Helen. Ella se llevó una mano al vientre y tomó una decisión. Quiero conocer al resto de los miembros. Helen asintió con aprobación. Ya están en camino, pero primero tenemos que protegerte a ti y al catalizador. Monarch no es la única entidad que convertiría el trabajo de Arthur en un arma si tuviera la oportunidad. El bloqueo genético, recordó Sarah. Necesitan mi ADN para desbloquear todas las funciones. Exactamente, confirmó Helen, lo que te convierte en su objetivo principal, a ti y a tu hijo. Sarah sintió el peso del legado de su abuelo presionando sobre sus hombros. El catalizador representaba la culminación del trabajo de toda su vida, una revolución potencial en la tecnología energética, pero también le había costado su libertad, sus relaciones y, en última instancia, quizás su vida. Necesito entenderlo todo, dijo Sarah con firmeza. Antes de continuar, antes de hacer ningún anuncio o publicación, necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. La expresión de Helen era a la vez de aprobación y tristeza. Suenas igual que él. Por la noche, la cabaña se había transformado en un centro de mando. Los miembros restantes de la fundación, el doctor Marcus Whitmore, un renombrado físico especializado en energía, la congresista Janet Rivera, que defendía en secreto la supervisión ética de la tecnología, y Omar Khada, un abogado internacional especializado en propiedad intelectual, habían llegado con el equipo y la determinación necesarios. Sarah asimiló su curso intensivo sobre el trabajo de Arthur, las piezas del legado de su abuelo, y finalmente formó una imagen completa. El catalizador no era solo un dispositivo energético, era un cambio de paradigma que trastocaría las estructuras de poder mundiales. La junta directiva de Monarch se da cuenta de que esto destruiría sus intereses en los combustibles fósiles, explicó Omar, mostrando los registros financieros. Han invertido miles de millones en mantener la escasez de energía mientras investigan en secreto cómo convertir el catalizador en un arma. Hemos intentado el enfoque legal durante años, añadió la congresista Rivera. Pero Monarch tiene a demasiados políticos en su bolsillo. El plan de la fundación era sencillo, pero atrevido. Concertar una reunión con Ellison con el pretexto de negociar, grabar sus declaraciones incriminatorias y al mismo tiempo publicar la investigación completa de Arthur a través de canales seguros en todo el mundo. Una vez que el conocimiento sea público, Monarch perderá su ventaja, explicó Marcus, pero necesitamos pruebas irrefutables de sus delitos para evitar que reclamen la propiedad a través de su contrato original con Arthur. ¿Y quieres que yo sea el cebo?, concluyó Sarah, con una mano sobre su hinchado vientre. La expresión de Helen se suavizó. Es arriesgado, pero tendremos agentes federales preparados. Rivera ha conseguido la cooperación de una división incorrupta del Departamento de Justicia. Tras un acalorado debate, acordaron una estrategia. Sarah se pondría en contacto con Ellison, alegando que el miedo por el futuro de su hijo la había motivado a negociar. La reunión tendría lugar en la sala de conferencias de un hotel, equipada previamente con dispositivos de grabación.
La fundación supervisaría desde habitaciones adyacentes con agentes federales disfrazados de personal. A la mañana siguiente, Sarah hizo la llamada. La señorita Grant Ellison respondió al primer tono, con un tono triunfante y engreído. Estaba esperando tu llamada. Quiero hablar de las condiciones, dijo Sarah sin rodeos. Solo nosotros, sin abogados, sin equipos de seguridad. Una petición atrevida viniendo de alguien en tu estado. Su significado era claro. Sabía que ella estaba cerca de la fecha del parto. Mi estado es precisamente la razón por la que llamo. Quiero que mi hijo tenga un futuro seguro. Una pausa. El Hotel Bellman. Hoy al mediodía. Ven sola. Sarah terminó la llamada. Se encontró con la mirada preocupada de Helen. Aceptó demasiado fácilmente. Él es uno de ellos, observó Omar. Los hombres como Ellison siempre subestiman a las mujeres. A las 11 todo estaba listo. Sarah llevaba un sofisticado dispositivo de grabación diseñado por Marcus, prácticamente indetectable y camuflado como una banda de soporte para el embarazo. El fideicomiso supervisaba desde la habitación contigua, mientras Rivera coordinaba con los agentes federales posicionados en todo el hotel. Cuando Sarah entró en la sala de conferencias exactamente al mediodía, Ellison la estaba esperando, solo, tal y como había prometido, aunque ella no dudaba de que la seguridad acechaba cerca. Había envejecido desde el enfrentamiento anterior en la granja, y la tensión era evidente en las arrugas alrededor de sus ojos. Nos has tenido en vilo, dijo, sin molestarse en saludar. ¿Dónde está? A salvo, respondió Sarah, acomodándose en una silla frente a él. Y seguirá así hasta que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué es lo que propone exactamente? Sarah se inclinó ligeramente hacia adelante, activando el dispositivo de grabación. Seguridad financiera para mi hijo. A cambio, proporcionaré acceso al catalizador. La sonrisa de Ellison no llegó a sus ojos. El acceso no es suficiente. Necesitamos la clave genética para desbloquear todo su potencial. ¿Te refieres a su capacidad para convertirlo en arma? Me refiero a su funcionalidad completa, corrigió con suavidad. Solo las aplicaciones energéticas revolucionarían la cartera de Monarch, como revolucionaron la vida de mi abuelo. La voz de Sarah se endureció. Antes de que lo encarcelaras durante 3 años, algo cambió en el comportamiento de Ellison. La cautela dio paso a la arrogancia. Arthur era brillante, pero ingenuo. Nunca entendió lo que estaba en juego. ¿Y qué era eso? La supremacía energética mundial. Ellison se inclinó hacia adelante, animado por su visión. Imagina controlar el suministro energético mundial, las empresas nacionales, economías enteras que dependen del acceso que concedamos a nuestra discreción. Extorsión monopolística, observó Sarah. Ellison se encogió de hombros. Negocios en su forma más pura. El error de Arthur fue su delicadeza moral. El potencial armamentístico, temía él, es precisamente lo que hace que el catalizador sea valioso para la seguridad nacional y para tu contrato militar, añadió Sarah. Una ventaja patriótica, admitió Ellison con una sonrisa fría. Ahora, hablemos de las condiciones. A cambio del catalizador y de su cooperación con la clave genética, Monarch ofrece $5 millones en un fideicomiso para su hijo, más pagos trimestrales por consultas continuas. Y si me niego, su expresión se endureció. Entonces las cosas se pondrán desagradables. Su abuelo experimentó nuestras técnicas de persuasión de primera mano. No me gustaría que la historia se repitiera, especialmente con el nacimiento de su hijo tan inminente. La amenaza flotaba en el aire, explícita y condenatoria. Sarah sintió que el bebé daba una patada fuerte, como si protestara. Está amenazando a una mujer embarazada, declaró claramente para la grabación. Después de admitir que había encarcelado a su abuelo y perseguido su invento para convertirlo en un arma en contra de sus deseos, Ellison entrecerró los ojos, sospechando demasiado tarde. Esta reunión no es lo que usted sugiere. No, asintió Sarah mientras se abría la puerta de la sala de conferencias, dejando ver a la congresista Rivera y a 2 agentes federales. Es algo que mi abuelo debería haber hecho hace años. Mientras los agentes le leían sus derechos a Ellison, Sarah sintió un dolor agudo en el abdomen. Luego, otro más intenso. Rompió aguas, empapando la silla en la que estaba sentada. El bebé jadeó, agarrándose el vientre. Ya viene. Empuja, Sarah. Un empujón más. La sala de partos bullía de energía concentrada mientras Sarah
agarrándose a los barrotes de la cama con los nudillos blancos por la intensidad, hacía un último esfuerzo heroico. 12 horas de parto habían llevado a este momento, agotador, doloroso y, sin embargo, lleno de una extraña euforia. El repentino aliento de una nueva vida llenó la habitación, Se desplomó penetrando las contra almohadas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el médico anunciaba, «Es una niña». Colocaron a la bebé, que lloraba desconsoladamente, sobre el pecho de Sarah, aún resbaladizo por el parto e increíblemente pequeño. El tiempo pareció detenerse, mientras Sarah contemplaba el rostro de su hija, rojo y arrugado, con los ojos cerrados en protesta por el nuevo y brillante mundo. «Hola», susurró, trazando suavemente con el dedo la curva perfecta de la mejilla del bebé. «Soy tu mamá». En la sala de espera, Helen Chang caminaba nerviosa de un lado a otro, mientras Parker mantenía una vigilia estoica junto a la ventana. La señora Wilson se había quedado dormida en una silla de la esquina. Su edad finalmente la había vencido después de la emoción de los últimos días. La puerta de la sala de maternidad se abrió y apareció una enfermera. «Ya pueden verlas», anunció con una sonrisa. Sarah estaba sentada en la cama, con el rostro agotado pero radiante, mientras acunaba a su recién nacida. La niña estaba tranquila, envuelta en una manta del hospital. Solo se le veía la carita. «Es preciosa», susurró Helen, acercándose a la cama con una vacilación poco habitual en ella. «¿Quiere cogerla?», le ofreció Sarah. Los ojos de la mujer mayor se llenaron de lágrimas mientras aceptaba con cuidado el precioso bulto. «¿Cómo se llama?», preguntó Parker. Su habitual actitud profesional se suavizó por un momento. Sarah sonrió, tomando una decisión. «Arthur Grant. Arthur estaría muy orgulloso», dijo la señora Wilson, acariciando suavemente el cabello oscuro de la bebé con su mano arrugada. Mientras los demás se turnaban para sostener a Arthur, una enfermera trajo una carpeta con el formulario del certificado de nacimiento. Sarah lo completó con cuidado, documentando oficialmente la llegada de su hija al mundo. Al firmar su nombre en la parte inferior, sintió una profunda sensación de transición. Una etapa de la vida terminaba y otra comenzaba. La televisión en la esquina, que había estado reproduciendo en silencio, de repente cambió a noticias de última hora. La expresión seria del presentador llamó la atención de todos cuando anunció. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los agentes federales han arrestado a Warren Ellison, director ejecutivo de Monarch Industries, acusado de espionaje industrial, secuestro y conspiración. Fuentes cercanas a la investigación informan de que las pruebas proporcionadas por la nieta del renombrado ingeniero Arthur Grant revelaron décadas de delitos corporativos, incluido el presunto asesinato de científicos de la competencia. El informe continuaba detallando la comparecencia inicial de Ellison ante el tribunal y el dramático desplome del valor de las acciones de Monarch. Varios miembros del Consejo de Administración también se vieron implicados en investigaciones que abarcaban varios países. «Ha funcionado», dijo Parker en voz baja. «El paquete de pruebas que publicamos simultáneamente con la detención. Los contactos del fideicomiso con los medios de comunicación se aseguraron de que no pudiera ocultarse». Helen asintió, y la investigación de Arthur ahora es de dominio público, publicada a través de canales académicos en todo el mundo. Nadie puede monopolizar el catalizador ahora. Sarah miró a su hija dormida. «¿Qué pasará ahora? Legalmente estás libre de culpa». Parker se lo aseguró. «Tu acuerdo de inmunidad con el Departamento de Justicia te protege de cualquier repercusión. La granja está segura. He contratado seguridad hasta que las cosas se calmen. Y científicamente», añadió Helen, «equipos de investigación de todo el mundo ya están verificando el trabajo de Arthur. Los primeros informes confirmaron que el catalizador funciona exactamente como él afirmaba. Las empresas energéticas se apresuran a adaptarse. Es el cambio de paradigma que él siempre imaginó». Unos golpes en la puerta interrumpieron su conversación. Entró una enfermera con aspecto nervioso. «Señorita Grant, hay unas personas aquí que quieren verla. Dicen que son sus suegros». Sarah se tensó instintivamente y acercó a Arthur a ella. «Richard y Eleanor Matthews». La enfermera asintió. Tras pensarlo un momento, Sarah suspiró. «Déjelos entrar, pero ustedes quédense aquí», añadió dirigiéndose a sus amigos. Richard y Eleanor entraron con cautela,
ambos con un aspecto notablemente diferente al de su anterior actitud imperiosa. Los ojos de Eleanor se fijaron inmediatamente en el bulto que Sarah llevaba en brazos. «¿Es esa?», comenzó a decir, con la voz apagada. «¿Tu nieta?». Sarah lo confirmó. «Arthur Grant, ¿no Matthews?», preguntó Richard, con un tono cuidadosamente neutro. «No», respondió Sarah con firmeza. «Lleva mi apellido y el legado de mi abuelo». Eleanor se acercó, vacilante. «¿Puedo verla?». Con renuencia, Sarah ajustó la manta para revelar el rostro dormido de Arthur. Eleanor se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tiene la nariz de Michael», susurró. Un silencio incómodo invadió la habitación. Richard lo rompió finalmente, aclarando la garganta. «Hemos estado siguiendo las noticias sobre Monarch. Parece que juzgamos mal la situación. Y te debemos una disculpa», añadió Eleanor, sorprendiendo a todos. «Nuestro dolor por Michael nos cegó. Te tratamos de forma abominable». Sarah los estudió con atención, buscando signos de manipulación. Al no encontrar ninguno, asintió lentamente. «Arthur merece conocer a la familia de su padre, pero será en mis términos y en mi casa». «Lo entendemos», asintió Richard rápidamente. Mientras discutían torpemente los posibles arreglos para las visitas, Sarah sintió una extraña sensación de plenitud. Su hija crecería conociendo ambos lados de su herencia, la riqueza y el estatus de la familia Matthews. Sí, pero lo más importante es el brillante legado de innovación y convicción ética de Arthur Grant. Arthur se movió, flexionando sus diminutos dedos mientras bostezaba. En ese gesto perfecto e inocente, Sarah vio infinitas posibilidades, tal y como su abuelo había visto en el catalizador. Nueva vida, nueva energía, nuevos comienzos. 6 meses pasaron como si se hubiera pasado una página. La granja, antes abandonada y embrujada por secretos, ahora respiraba con un nuevo propósito. Sarah había supervisado amplias renovaciones, actualizando los sistemas, reparando el exterior desgastado y transformando el taller oculto de su abuelo en un laboratorio de investigación adecuado. La mañana de otoño amaneció fresca y clara mientras Sarah se encontraba en el porche. Athea se acurrucaba contra su pecho en un suave portabebés. La niña tenía el pelo oscuro de su padre y los ojos inquisitivos de su madre, y ya parecía absorber el mundo con una intensidad inusual para una niña de 6 meses. «Tu bisabuelo te habría adorado», susurró Sarah, besando la cabeza de la niña. En el interior, la actividad zumbaba en las habitaciones que antes eran tranquilas. La Fundación Arthur Grant, creada con los fondos del acuerdo de Sarah con Monarch Industries, había transformado la propiedad en un centro para el desarrollo de tecnología ética, donde antes reinaba el secreto. Ahora florecía la transparencia. Sarah entró en lo que antes había sido el comedor formal, ahora convertido en una sala de conferencias. Helen Chang estaba de pie a la cabecera de la mesa, explicando los principios de la conversión de energía a un grupo de jóvenes científicos. La primera promoción de becarios seleccionados por su brillantez intelectual y su compromiso ético. «El campo de resonancia cuántica creado por el catalizador no genera energía», explicaba Helen, «sino que optimiza la conversión de la energía ambiental con una eficiencia sin precedentes». Sarah pasó en silencio, sin querer interrumpir. En la cocina, la señorita Wilson, que había rechazado todas las sugerencias de jubilarse, preparaba el almuerzo para el equipo de investigación, con una energía aparentemente revitalizada por el nuevo propósito de la casa. «Ahí estás», sonrió la señora Wilson, secándose las manos en el delantal. «Tienes visitas esperando en el estudio». «Los Matthews son puntuales como siempre», asintió Sarah, armándose de valor. Estas visitas mensuales seguían siendo tensas, aunque mejoraban gradualmente. Encontró a Richard y Eleyanena en el estudio. Eleyanar ya estaba colocando una pequeña colección de regalos en la mesita auxiliar. «Ahí está nuestro angelito», exclamó Eleyanar, acercándose con los brazos extendidos. Sarah entregó con cuidado a Arthur a los brazos de su abuela, observando cómo el comportamiento habitualmente rígido de Eleyanena se suavizaba al sostener al bebé. Richard se quedó atrás, aún inseguro de cuál era su lugar en esta nueva dinámica. «La fundación parece estar ganando reconocimiento», comentó. «Vi el artículo en Scientific American. El trabajo de Helen es en gran parte responsable de ello», reconoció Sarah.
Las aplicaciones prácticas del catalizador se están desarrollando más rápido de lo que incluso el abuelo había previsto. Mientras se acomodaban en una conversación cuidadosamente neutral sobre el desarrollo de Arthur, Sarah estudió a sus suegros. Los últimos meses los habían humillado. La revelación de su conexión con los crímenes de Monarch había amenazado el imperio empresarial de los Matthews. Aunque la intervención de Sarah había evitado el colapso total, su relación seguía siendo complicada. Unidos por Arthur y un dolor compartido por Michael, templados por traiciones pasadas que no se olvidan fácilmente. Después de que se marcharan, Sarah se retiró a la ampliación recién terminada en la parte trasera de la casa. La amplia habitación albergaba tanto su despacho como una guardería de última generación donde podía tener a Arthur cerca mientras trabajaba. Sobre su escritorio había un grueso libro encuadernado en cuero, la historia familiar que había comenzado a recopilar, con fotografías, documentos y cuidadosamente el árbol genealógico actualizado que había encargado recientemente. El elegante documento trazaba los linajes de los Grant y los Matthews, que convergían en el nombre de Arthur en la parte inferior. Sarah pasó el dedo por los nombres, cada uno de los cuales representaba un capítulo de la historia que había llevado a ese momento. El monitor de la guardería sonó suavemente, indicando que Arthur se había despertado de su siesta. Sarah levantó a su hija, respirando el dulce aroma de su cabello, mientras se acercaban a las amplias ventanas que daban a la propiedad. «Ese es tu legado», murmuró Sarah mientras los ojos curiosos de Arthur seguían su dedo índice hacia el paisaje pintado por el otoño. «No solo esta tierra o la fundación que lleva el nombre de tu bisabuelo. Es la elección que él tomó, la elección que yo tomé de usar el conocimiento para el bien común, incluso cuando se presentaban caminos más fáciles». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Parker, que entró con una carpeta de documentos que requerían su firma. El fideicomiso se había ampliado bajo su orientación jurídica, formando un comité internacional de supervisión de tecnologías emergentes inspirado en el principio del catalizador. La Oficina de Patentes finalmente tramitó la declaración de código abierto. Informó de que la tecnología básica es oficialmente de dominio público, protegida contra su uso como arma por un tratado internacional. Sarah cambió a Arthur al otro brazo para firmar los documentos y las preocupaciones por la seguridad disminuyeron. El último de los leales ejecutivos de Ellison fue condenado la semana pasada, con Monarch desmantelada y sus activos redistribuidos. La principal amenaza había sido neutralizada. Más tarde, cuando la noche se instaló en la granja, Sarah llevó a Arthur a lo que había sido el taller de su abuelo. El espacio se había transformado. La zona central albergaba ahora un modelo de demostración del catalizador, rodeado de paneles educativos que explicaban su funcionamiento en términos accesibles para los visitantes. En una vitrina especial cercana descansaba el reloj de bolsillo original de Arthur, restaurado pero aún mostrando las 742, el momento en que el tiempo se detuvo para él, conservado ahora como un recuerdo del hombre cuya visión había cambiado el mundo. Sarah levantó a Arthur para que viera su reflejo en el cristal. Sus imágenes se superponían sobre el reloj. «Aquí es donde comenzó», le dijo a su hija, «y donde continúa a través de ti». Desde detrás de ella llegó la voz de la señora Wilson, llamándolas para cenar. Sarah se apartó del pasado para dirigirse hacia el futuro, llevando a su hija hacia la calidez de la cocina de la granja, donde ahora se reunían los amigos como una familia. El legado de Arthur Grant seguía vivo de formas que él nunca habría imaginado, pero que sin duda habría aprobado.